Ok, hola hermanos, buenos días. Vamos a continuar nuestro estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis. Bueno, más bien de Apocalipsis, y estamos en el mensaje de las 7 iglesias. Ok, ¿puede ver mi pantalla? ¿Sí? Ok, vamos al mensaje de la iglesia de Sardis. El mensaje de la iglesia de Sardis. Ok, tenemos ahí, vamos por favor a nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 3. Ya estamos en el capítulo 3, ¿verdad? Ay, el capítulo 3 dice versículos 1 al 6. Vamos a leer toda esta porción, no es muy larga. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a comenzar, hermanos, con este estudio del mensaje de la iglesia de Sardis. Ok, la iglesia de Sardis, ok. Comenzamos. El pasaje, Cristo se describe así, dos títulos o dos características con las que Cristo se describe. Primero, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Se acuerda que vimos en el capítulo 1 que no es posible saber exactamente a qué se refiere? Dentro de las posibilidades hay 2 grandes. Una es que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Por quien en este pasaje me inclino fuertemente. Yo creo que en estos versículos muy probablemente es una referencia al Espíritu Santo. ¿Okay? La otra posibilidad que tenemos que también ser conscientes es que los 7 espíritus pueden ser seres angelicales, de alto rango. Entonces, ese puede ser una posibilidad. Hermanos, ¿me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan bien? Ok. Gracias. Ok, yo creo que no se escuchaba porque tenía mi Biblia encima de la computadora. Ok, entonces, regresando aquí. El que tiene los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Siguiente característica. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ya habíamos mencionado, ¿verdad? Las estrellas son los pastores o líderes de las iglesias, ¿verdad? Y lo que está describiendo sencillamente es que Cristo tiene autoridad sobre ellos. Cristo dice, el que tiene las 7 estrellas, al que tiene el liderazgo en su mano. Ahora, note aquí, inmediatamente de esto, el versículo 1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta iglesia no tiene ninguna alabanza. Inmediatamente, hermanos, ya me adelanté aquí. Inmediatamente va a la reprensión. Ahora, voy a poner este video como siempre he puesto, ¿verdad? Para que veamos un poquito de lo que es entendamos un poquito de la situación de Sardis y entendamos esto. ¿A qué se refiere? Yo conozco que tienes nombre de que estás vivo, pero que vives y estás muerto, ¿ok? Déjame acomodar aquí para que va a tener subtítulos, hermano. Entonces, perdón si no alcanza a leer tan rápido, pero creo que este es un muy buen video. Dame un minutito. Voy a poner los subtítulos y la traducción de los subtítulos. Ok. Sardis was an ancient city at the location of modern Sart in Turkey's Manisa province. ¿Escuchan? Sardis was the capital of the ancient kingdom of Lydia, one of the important cities of the Persian Empire, the seat of the proconsul under the Roman Empire,
and the metropolis of the province Lydia in later Roman and Byzantine times. As one of the 7 churches of Asia, it was addressed by John, the author of the book of Revelation in the Bible, in terms of which seem to imply that its population was notoriously soft and faint-hearted. Its importance was due first to its military strength, secondly to its situation on an important highway leading from the interior to the Aegean coast, and thirdly to its commanding the wide and fertile plain of the Hermus. The Greek historian and father of history, Herodotus, notes that the city was founded by the sons of Hercules, the Heraclids. The earliest reference to Sardis is in The Persians of Aeschylus, 472 BC. In the Iliad, the name Hyde seems to be given to the city of the Maeonian, that is, the Lydian chiefs, and in later times, Hyde was said to be the older name of Sardis, or the name of its citadel. It is, however, more probable that Sardis was not the original capital of the Maeonians, but that it became so amid the changes which produced the powerful Lydian Empire of the 8th century BC. The discovery of the Sardis synagogue has reversed previous assumptions about Judaism in the later Roman Empire. Along with the discovery of the God-fearers, or Theosebes inscription from Aphrodisias, it provides indisputable evidence for the continued presence of Jewish communities in Asia Minor and their integration into general Roman life at a time when many scholars previously assumed that Christianity had eclipsed Judaism. The synagogue was a section of a large bath gymnasium complex that was in use for about 450 to 500 years. In the beginning and middle of the 2nd century AD, the rooms the synagogue is situated in were used as changing rooms or resting rooms. Sardis and the Hebrew Sepharad may have been one and the same. The installation of marble wall decorations began in the 4th century. The work took several generations to complete. The donors' names are inscribed in Greek on marble plaques. One such donor inscription is restored. Many of the donors held the honorary title Citizen of Sardis. Several donors are identified as city councilors or holders of other government offices. Hundreds of pieces of cut marble in many colors were found during excavations. These pieces made up inlay panels, or skoutlosis, for the wall decoration. The geometric patterns are similar to patterns in the floor mosaics. Pieces for floral designs and representations of a camel, birds, and fish were also found. New inlay pieces were used in the restoration. The inscription above the inlay panels records, "I, with my wife Regina and our children, in fulfillment of a vow, executed from the gifts of the Almighty all the skoutlosis and the painting." Torah scrolls probably were carried in ceremony from the shrines at the opposite end of the hall and read from this huge marble table. The table and the lions which stand guard are older than the synagogue itself. They were moved from their original locations and reused here. The table supports, depicting eagles clutching thunderbolts in their talons, and the lion pairs are replicas. The original sculptures are in the Manisa Museum. Excavations uncovered platforms for 2 shrines flanking the center door of the main hall. Upper parts of both shrines were found nearby. These shrines must have housed the Torah, the Old Testament scrolls which constitute Jewish law. The mosaic inscription at the center of the main hall was the gift of a priest and a teacher of wisdom. Stone bases around this panel, supported by 4 thin pillars or columns, probably marking the place from which the teacher taught. The curved wall of the apse was originally pierced by 3 niches and 2 vaulted passageways. The openings were later blocked, and the wall then covered with bands of whitened colored marble.
Above, the apse probably was topped by a half-dome. 3 tiers of marble-covered benches within the apse perhaps served as seats for the synagogue elders. The original semicircular mosaic within the apse is in the Manisa Museum. It was a 4th century gift of 2 brothers, Stratonikianos and Sinfonos Flavius, whose names are inscribed in the central wreath. Vines grow from an urn, similar to the forecourt fountain. Flanking peacocks were a faced antiquity. The Bath Gymnasium complex, one of the least 2 monumental bath buildings in the city, is located near the northwestern city limits and covers 23,000 square meters. In plan, the complex belongs to a Roman bath type called imperial, attested elsewhere in Asia Minor, Rome, and other parts of the Roman Empire, in which rooms and halls are symmetrically organized, with those for hot water and cold water located on the central axis. The eastern half of the complex was an open court surrounded by a portico. The western half was the bath unit, composed of many large halls covered by vaults. Entry to the complex was through a triple door axially located on the east side of the palaestra. On the east side of the bath unit, the extensively restored rectangular space originally was separate from the bath unit, opening into the palaestra through a double-storied colonnade. It was used for special ceremonies, perhaps in connection with ritual worship of the Roman emperor. An inscription on the first story dedicates this space to the Roman imperial family, Emperors Caracalla and Geta, and their mother, Julia Doma, widow of Emperor Septimius Severus. The Temple of Artemis at Sardis, the 4th largest Ionic temple in the world, is situated dramatically on the western slopes of the Acropolis, below the mass of the Tmolus Mountains in a broad valley opening into the ancient Pactolus riverbed. As with the other 2 Artemisians of Asia Minor, the great archaic or Hellenistic temple at Ephesus and Hermogenes temple of Artemis Leucophrene at Magnesia on the Meander, the principal facade of the temple was towards the west. The area might have been sacred to Artemis from the earliest days onward, as attested by a large archaic altar of limestone blocks located at the west end of the temple. Although the exact date of the altar, which was enlarged at a later period, is not certain, it is clear that the earlier structure predated the temple. Located on land sloping down naturally from the Acropolis east to west, the temple was buried deeper and hence preserved better on its eastern end. 2 of its columns survived intact to our day. The clarity of its structure and its well-preserved details makes the Temple of Artemis of Sardis a remarkable example of the study of the construction process of a major Greek building. Yet, certain portions, such as the entire west end, the north and south peristyle colonnades, and the roof structure, are entirely gone, or have been altered, or were never finished. We have one whole and a few fragmentary architrave blocks, but none of the frieze, cornice, or the hypothetical pediment. This makes the understanding of the original design and its successive renovations difficult. Furthermore, it appears that the architecture of the Temple of Artemis at Sardis was highly unorthodox, making it hard to place in a traditional category of Greek temple design. Ok, hasta ahí, hermanos. Vamos a continuar con esto. Hay varios detalles que mencionaron ahí en el video de la arqueología que voy a ir mencionando conforme desarrollemos el estudio. Ok, continuamos entonces, ¿verdad? Dijimos, hermanos, que, ¿verdad? Un detalle aquí antes, la diosa de la ciudad era Cibeles, y recordemos que se conoce como la madre de Zeus, esta deidad, y tenía una gran influencia como la madre de todos. En esta ciudad específicamente había mucha, y lo que vamos a ver, los vestigios que sabemos más de esta ciudad tiene que ver con, por ejemplo, monedas que se acuñaron en aquel lugar, y varias se acuñaron con la diosa Cibeles, ¿verdad? Y había relatos sobre del origen de la vida, y
Bueno, muchos detalles, hermanos, que no quiero tomar tiempo aquí, va a tener en sus apuntes. Ya casi estamos terminando de revisar los apuntes, donde usted puede ver todas las cosas y las tradiciones que surgían a través de estas ciudades. Ahora, como dije, lo que queremos ver es esto. Inmediatamente, ¿verdad? De que Cristo presentarse como el que tiene los 7 espíritus de Dios y el que tiene las 7 estrellas en su diestra, pasa inmediatamente a la reprensión, porque le dice, yo conozco tus obras, ¿ok? Que tienes nombre de que vives y estás muerto, ¿ok? Ahora, ¿qué se refiere eso? ¿A qué se refiere eso? Bueno, aquí es donde le digo que hay una conexión muy interesante. Gordon Fee, un comentarista, hace esta conexión. La razón de declarar que estaba muerta es que no tenía vida espiritual. Por tal motivo, es más enfática la declaración de los 7 espíritus de Dios como el Espíritu Santo. Es el único que produce verdadera vida. Bueno, hermanos, esto es muy interesante porque usted sabe que junto con las declaraciones bíblicas, ¿verdad? Los escritores y Dios, cuando Dios escribió el mensaje, cuando Dios mandó el mensaje a Juan que escribiera las 7 iglesias, Dios estaba evocando muchas cosas de la historia, muchas cosas que realmente las personas entendieron. Y una de las cosas con Sardis es que había este espíritu que realmente se creía una gran iglesia, una gran ciudad, que tenían mucho orgullo de que habían sido una de las ciudades imperiales, pero realmente al tiempo que se escribió Apocalipsis, eso ya había dejado de suceder, ya no eran aquella ciudad majestuosa de siglos antes, y realmente tiene mucha historia, y sí tuvo mucha historia, pero ya no es. Cuando Juan está escribiendo Apocalipsis, la ciudad ha dejado de tener esa fama, ese prestigio, esa importancia. Luchaba como con las otras ciudades por tener la religión imperial. ¿Se acuerda que la lucha de las iglesias era para dónde realmente el imperio romano iba a establecer su centro de adoración y todo eso? Pero aquí le dice, note lo que le dice Cristo, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermanos, esto es una declaración muy importante. Por eso le digo que me inclino mucho a pensar que cuando Cristo dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, hablando del Espíritu Santo. Y recuerden que este término intercambiable del Nuevo Testamento, cuando habla el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Está hablando, hermanos, de esa relación muy, muy, muy especial de Cristo y el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único, hermanos, que puede producir verdadera vida espiritual. Y lo que no tenía esta iglesia es eso, verdadera vida espiritual. Déjenme nada más hacer una aplicación directa. El hermano Fant y otros hermanos sugieren, hermanos, que este es el tipo de iglesia que vive del pasado. Esta es la iglesia que siempre dice, no, es que nosotros teníamos estos ministerios, nosotros teníamos este alcance, nosotros hacíamos estas cosas, y viven del pasado. La cosa es que ahora no lo son, ahora tienen serios problemas, pero siguen recordando el pasado. Y hermanos, este es el punto. Y mire, yo no quiero ofender a nadie, pero yo no sé si hay dentro de alguno de nosotros personas que están pensando o personas que están tratando de nuevo, déjenme ser muy, muy cuidadoso y muy respetuoso, de darle paz a su corazón pensando en las cosas que hizo antes. No, es que yo testificaba, es que yo leía, y es que yo influenciaba, pero ahora, porque las cosas del pasado ya quedaron en el pasado. ¿Qué es ahora? ¿Qué hay ahora en nuestros corazones? Y esta es una tremenda aplicación de la iglesia. Ahora, ¿qué más hay aquí? Inmediatamente de esta reprensión vienen 5 mandamientos. Hay 5 mandamientos en la exhortación. Y el primero, déjenmelo leerlo, de la nueva versión internacional. Dice aquí, Cristo les advierte que está por morir definitivamente si no hace esto. Y mire, la nueva versión internacional traduce versículo 2. En Reina Valera tenemos, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En una versión internacional le dice, despierta, reaviva lo que aún es rescatable
pues no he encontrado que tus obras sean perfectas ante mi Dios. Ahora, de nuevo, Reina traduce, sé vigilante. La palabra, es interesante, a lo mejor les va a llamar la atención, la palabra griega para ser vigilante, o que una versión traduce como despierta, es la palabra griega gregoreo, ¿verdad? Y nosotros tenemos un nombre en español, Gregorio, ¿verdad? Que viene de esa palabra. Denota la idea de alguien, la idea de velar o estar despierto, ¿verdad? Aparece 3 veces en Apocalipsis esta palabra, 2 veces aquí en la iglesia de Sardis, y la segunda vez que se menciona aparece como velar. Mire versículo 3. Pues si no velas, la misma palabra, vendré sobre ti como ladrón. Sé vigilante. Y la idea le está diciendo, mantente despierto. En otros pasajes del Nuevo Testamento, esto se utiliza en lado contrario, ¿verdad? De estar dormido, ¿verdad? De estar, ¿cómo puedo decir? Ocioso. Algo así más o menos la idea. Ahora, note aquí, la siguiente expresión, y afirma las obras. Esta palabra griega denota la idea de causar que una persona sea más fuerte en el sentido de que sea firme y no cambie de actitud. Ahora, esta palabra se utiliza muchas veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Lucas 22:32, a lo mejor usted recuerda este pasaje, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. A ver, quiero leer sus labios. ¿De qué escena es esta? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien puede pensar en esa escena de Lucas 22:32? A ver, aquí estoy viendo sus labios y los estoy viendo dormidos. No es cierto. De Pedro, exactamente. Este es el mensaje, este es el asunto con Pedro, ¿se acuerda? Ahora, este es el asunto. Cristo le está anunciando esto en el asunto le está anticipando que lo va a negar. Pero mira lo que le dice Cristo en ese contexto. Pero he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez que regreses, porque la Biblia nos deja saber que Pedro realmente estuvo en una angustia tremenda por haber negado al Señor, miren lo que dice, confirma a tus hermanos. ¿Y qué es la idea de que le está diciendo? Fortalécelos. Anímalos. Ahora, hermanos, ¿por qué? Piensen en esta descripción tan impresionante de Pedro, el que dijo, Señor, yo voy a ir hasta la muerte. Le dice, Señor, he rogado para que tu fe no falte. Pedro sabe lo que es hablar por hablar y no realmente cumplirlo. Por eso Cristo, mire, yo creo que es una de las razones por qué Cristo le dice, y una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Fortalece a tus hermanos. También se utiliza, mire aquí, otro pasaje donde se utiliza en Hechos 18:23, y después de estar ahí un tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los hermanos. Este es el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, ¿verdad? Confirmando a todos los hermanos. ¿Qué quería hacer? No estaba tratando, no es la famosa confirmación, ¿verdad? No, católica, es el asunto de fortalecerlos, ¿verdad? De hacer que estén firmes en su fe, darles mayor instrucción, resolver sus dudas. Esto es lo que le está diciendo a la iglesia, ¿verdad? Sé vigilante y afirma, nota, las otras cosas que están por morir. O sea, hay cosas que la iglesia tiene que son buenas, pero si no pone atención, y esas cosas se van a morir. Es lo único que tiene la iglesia, y si no lo salva, la iglesia va a morir. Entonces, mira aquí un comentario muy bueno de Pérez Millo. Renovar no es revolucionar, sino volver algo a su primer estado. Es restablecer o reanudar una relación que se había interrumpido. Es dar energía a algo, transformarlo. En la iglesia, el cambio por el cambio no conduce a nada. O sea, no debemos cambiar por cambiar. Pero la renovación, es decir, quitar aquello que impide una verdadera comunión con Dios, note aquí, quitar aquello y dejar que el Espíritu transforme en vida poderosa o en vidas poderosas lo que está a punto de morir, no solo es necesario, sino que es un mandamiento del Señor.
Hermanos, cuando estamos hablando de esto, de renovar, que la iglesia necesita estar renovada continuamente, de nuevo, por eso me gustó mucho. Renovar no es revolucionar. A veces, muchos hermanos piensan, mi esposa a veces me ataca, ¿verdad? De que es que tienes ese espíritu como revolucionario, pero no es revolucionario, hermanos. Simplemente es regresar a lo que realmente es importante en la Biblia. Porque a veces nos desviamos a lo que no es importante, no es prioritario, y Dios nos dice aquí en las Escrituras. Esto es lo que le dice: sé vigilante, afirma las obras que están por morir. Luego le dice, ¿verdad? La última frase, porque no he encontrado de ti las obras completas. La última frase, hermanos, y afirma, y no he hallado tus obras perfectas delante de mí, se puede traducir así: no he encontrado de ti las obras completas delante de mi Dios. Y cuando habla perfecto, está hablando de obras completas. ¿Okay? Que es, al parecer, esto es una imagen judicial en donde Cristo ha encontrado que las obras que Sardis hace no cumplen su estándar. No cumplen su estándar. Osborne, un comentarista, hace una conexión interesante. En aquel tiempo, el templo de Artemisa estaba incompleto, como esta iglesia lo está en sus obras para con Dios. Siguientes mandamientos. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Hermanos, Pérez Millo sugiere que esta frase se debe traducir así. El texto griego sugiere: recuerda pues cómo has recibido y oíste. Es una pregunta. Recuerda cómo has recibido y oíste. Y esto es lo que me gusta mucho del Nuevo Testamento, hermanos. ¿Qué significa esa frase? Recuerda que muchas veces nos encontramos a cosas así en la Biblia y usted puede opinar lo que sea, pero la Biblia muchas veces nos dice qué significa eso. Esta frase, recibir y oír, es una frase común del Nuevo Testamento, hermanos. Miren, Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, miren, ¿qué palabra usa? La palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mire siguiente, Filipenses 4:19, lo que aprendisteis, noten, mire, y recibiste y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, cuando Cristo le está exhortando a esta iglesia, recuerda pues cómo has recibido y oíste. Les está pidiendo recordar aquel momento de instrucción, aquel momento de discipulado, aquel momento de que Pablo les ejemplificó una vida cristiana. Hermanos, es muy importante el modelo de la vida cristiana, el modelo que vale la pena de la vida cristiana. Mire otra vez, Colosenses 2:7, este es uno que me encanta mucho. Por tanto, de la manera, note aquí, que habéis recibido al Señor Jesucristo, así como lo recibiste, andad en él. Jim Berg sugiere esto, hermanos. Este pasaje nos sugiere la importancia de predicarnos el evangelio cada día, porque cada día, hermanos, necesitamos arrepentimiento de nuestros pecados y el perdón de nuestros pecados y fe en el que puede transformar nuestros corazones. Hermanos, no necesitamos pensamiento positivo, no necesitamos todas esas técnicas que mencionábamos hace un ratito en la discusión. Necesitamos, ¿verdad? De la manera que recibimos a Cristo, andad en él. Y mire, describe el versículo. ¿Cómo se ve esto? Arraigados y sobreedificados en él. Hermanos, el hermano Rand le encanta esa imagen y es una imagen que nos gusta mucho. Es la imagen, hermanos, que va a usar el hermano Ted Tripp en el libro que vamos a estudiar en la escuela dominical. Hermanos, si realmente queremos que el fruto de nuestras vidas cambie, nuestras actitudes cambien, nuestras palabras cambien, nuestros pensamientos cambien, nuestras emociones cambien, no tenemos que trabajar con eso, tenemos que trabajar con las raíces. Tenemos que trabajar con las raíces. ¿Dónde están nuestras raíces? Eso es lo que está diciendo, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesucristo a la iglesia? Recuerda cómo recibiste y oíste. Recuerda lo que hiciste al principio. Recuerda lo que vale la pena, lo que te impulsó, lo que te animó, lo que te avivó. Eso es lo que necesitas recordar. Siguiente exhortación, guárdalo y arrepiéntete. Este es el siguiente paso lógico.
La palabra guardar es la palabra griega tereo y es interpretado como sinónimo de obediencia en muchos pasajes, hermano. Es más, esta es la que Juan más utiliza. ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan. ¿Quién más la utiliza? Juan. Mira aquí. Juan 14:5. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermano, ¿qué le está diciendo eso? ¿Memorízalos? Memorízalos. No, está hablando de obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué más tenemos aquí? Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Siguiente, hermanos. Primera de Juan 2:4. El que dice, note aquí, el que está diciendo, yo conozco a Dios, yo le conozco, y no guarda y no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hermanos, hace como 2 semanas prediqué un mensaje, ¿verdad? En una iglesia, donde el Señor Jesucristo nos dice la clave de la madurez cristiana en su famoso discurso. El que me oye y hace, le compararé a un hombre sabio. Hermanos, el crecimiento se mide. Hermanos, el crecimiento se mide no por información. El crecimiento se mide por obediencia. Por obediencia. Note qué más dice aquí. 1 Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos. Note aquí. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hermanos, yo estoy diciendo aquí, mire, este versículo de Juan es clave. Dios espera de nosotros obediencia, pero no una obediencia fría, no una obediencia a regañadientes, una obediencia voluntaria producida por el Espíritu Santo. Por eso estamos hablando de que necesitamos raíces en Dios, necesitamos raíces en su palabra. Porque solamente, hermanos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Cuando vemos eso en nuestras vidas, estamos viendo el fruto del Espíritu. Y es lo que necesitamos. Y Juan lo está poniendo de forma muy interesante. Obediencia producida por el Espíritu Santo. Cristo les advierte las consecuencias de no velar. Esto es lo último en la exhortación. Cristo hace una referencia a su venida como ladrón. Déjeme continuar. Las veces que se utiliza esta descripción hablando de Cristo, de que voy a venir como ladrón, no tiene que ver con el arrebatamiento, sino de su venida manifiesta al final de la tribulación. Estas menciones de Cristo como ladrón aparecen en Mateo, en Tesalonicenses 5, en 2 de Pedro, en Apocalipsis. Hermanos, esto es más hablando de su venida manifiesta, no del arrebatamiento. Entonces, se está tratando de decirles, ¿verdad? Que si no, hermanos, si no velan, si no en verdad atienden esta exhortación y se mantienen despiertos, Cristo va a venir. Y note aquí, hay algo muy interesante. Hay 2 detalles en esta exhortación. Hay una doble negación que podría traducirse así. Y nunca sabrás a qué hora vendré. Y nunca sabrás a qué hora vendré. Y la segunda frase, sobre ti, no tiene la idea de visita, sino de juicio. Y entonces, hermanos, esto nos lleva, puede pensar que hay personas que tienen el juicio de Dios encima de ellos y no lo pueden reconocer. Esto es lo que le está diciendo a la iglesia. Si no velas, voy a venir, ¿verdad? Voy a venir de una manera que nunca te darás cuenta que vine o que estoy aquí y que voy a enjuiciarte. Hermanos, mire lo peligroso de la dureza espiritual. Mire lo necesario de la vigilancia espiritual, hermanos. Porque el juicio de Dios puede estar y no nos vamos a dar cuenta. La siguiente cosa aquí. Hay pocas personas que no se han contaminado. Esto es lo tremendo o lo rescatable de esta iglesia. Dice aquí el Señor Jesucristo, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿A qué se refiere la mancha en las vestiduras? Mire, muy interesante. Pérez Millo describe que dentro de la ciudad se encontró la siguiente inscripción, y como usted pudo ver en el video, las inscripciones eran muy características de la ciudad de Sardis. Probablemente de los videos que hemos visto, quien más mantiene inscripciones es Sardis, y decía esto:
Las vestiduras manchadas descalifican al adorador y deshonran al Dios. Esto era una inscripción de la... Ahora, estas vestiduras blancas, hermanos, ¿se está hablando realmente del vestido? No, yo creo que está hablando, hermanos, de en sentido espiritual. Hermano Josué, ¿cómo sabes eso? Por la siguiente descripción, ¿verdad? Dice que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas. El Señor Jesucristo va a hablar de las vestiduras blancas como realmente algo físico, pero le va a dar un sentido mucho más que físico, un sentido espiritual. Mire lo que la Biblia dice, ¿verdad? Las vestiduras blancas son importantes en este libro. Se mencionan 24 ancianos con vestiduras blancas. Los mártires, hermanos, de la tribulación son vestidos con vestiduras blancas. Y este pasaje sí quiero que vaya, por favor. Una multitud muy numerosa, Apocalipsis 7:9, de diferentes tribus y lenguas delante del Cordero que salieron de la gran tribulación se han vestido con vestiduras blancas. Mire 7:9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y luego mire lo que dice el versículo 13 al 15. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y dónde han venido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Note, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermanos, esto no está hablando de limpieza literal, está hablando de limpieza espiritual. Pero por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y él está sentado sobre el trono. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Hermanos, qué tremendo es esto, hermanos, qué tremendo. Los ejércitos celestiales que vienen con Cristo están vestidos de ropas blancas. Ahora, note la conclusión. Y ya, perdone que voy a tomar estos minutitos, ¿verdad? Pastor, 2 minutitos. Aquí está. Mire la conclusión de esta iglesia. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Está repitiendo el punto. Lo está repitiendo lo anterior. El que venciere no será borrado del libro de la vida. Hermanos, ¿qué es ese libro de la vida? Y mire, me hubiera gustado ir a los pasajes, pero nada más lo voy a mencionar. La primera vez que hay mención de un libro que tiene registro de personas justas es Éxodo. Cuando, ¿verdad? Moisés y el Señor están hablando, Señor, raeme de tu libro, le dice Moisés. Y Dios dice, no, a quien ha pecado yo voy a quitar de ese libro. Hay ejemplos en los salmos, hermanos, de Israel que creía que Dios registraba a las personas justas en un libro, ¿verdad? En Apocalipsis 12:11, Daniel 12:1, perdón, es la indicación paralela del libro de Apocalipsis sobre un libro. Y los que estuvieren inscritos serán librados de un terrible juicio. También Isaías 4:3 parece describir un libro en el cual habrá personas registradas en los tiempos futuros. Pablo en Filipenses, hermanos, 4:3 menciona que hay creyentes inscritos en ese libro de la vida. Apocalipsis 20:15 describe que la base del juicio, en el juicio final, tiene que ver con las personas que fueron escritas en ese libro. Hermanos, Kinner cree que hay una imagen muy vívida para los lectores, ya que Sardis era conocida por sus archivos reales. Y lo vimos, ¿verdad? En el video de la arqueología, muchos registros, como que mantenía registros. Sin embargo, no sabemos cómo es o qué exactamente es. Hermanos, a lo mejor usted quería que le dijera, pero no sabemos cómo es. Solo sabemos, y lo que necesitamos saber es que los justos están inscritos ahí. Entonces, miren, y el que venciere, Cristo confesará su nombre delante del Padre y de los ángeles. Ahora, piensen en estas 3 promesas juntas. Vestidos con honor y considerados dignos por la obra de Cristo. Hermanos, considerados dignos porque nos hemos limpiado en la sangre del Cordero. Seguros, hermanos, tenemos seguridad porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y siguiente, honrados porque Cristo reconocerá sus nombres como Él prometió. Hermanos,
Sí, no sé si lo quiere ver así, pero este no es un simple pase de lista. Esta es una mención tremenda. Hermanos, ¿se imagina Cristo diciendo nuestros nombres, los que están escritos en el libro de la vida, diciendo, Josué, mi seguidor, ponga su nombre, usted, mi seguidor, el que no me negó, el que siguió, el que permaneció. Imagina, hermanos, imagina ese momento glorioso que Cristo promete. Hermanos, nuestros nombres pronunciados por Cristo. Hermano, y bueno, hay muchas aplicaciones, pero una de ellas es, Cristo nos conoce personalmente. Nos conoce personalmente. Y un día dirá nuestros nombres, porque hemos sido escritos en ese libro de la vida. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude, en verdad, a evitar lo que esta iglesia tenía. Que, hermanos, que Dios nos libre de decir que estamos vivos y no lo estamos. Que persigamos la verdadera vida espiritual. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.